Iniciamos el capítulo con un pequeño repaso del capítulo anterior que nos explicaba lo siguiente. En este contador tenemos una entrada y 4 salidas, A, B, C y D. Supongamos que en el primer instante la salida se encuentra en 0 y entre un pulso veremos que la salida A cambia de estado de 0 a 1. Si lo conectamos a un 4511, como es el caso de nuestro circuito, observaríamos un 1 en el display. El segundo pulso visualizamos un 2 y así sucesivamente hasta el noveno pulso. Cuando llega el noveno pulso veríamos el display de unidades el número 9 y en el siguiente pulso el contador retorna a 0. Así funciona este sector del circuito, que es el primer contador del 4518, un 4511 con su salida hacia el display. Con lo explicado anteriormente estamos en condiciones de simular la sección marcada en amarillo, compuesta por el contador 4518, conectado sus 4 terminales que forman los 4 bits del código BCD a los 4 terminales de entrada del 4511, y este a su vez sus 7 salidas a través de resistencias de 1K conectadas a las 7 entradas del display. La otra entrada del display va conectada a 0 voltio. Tenemos un instrumento que es el inyector o generador de señales, que ya lo habíamos visto en el capítulo anterior, y un nuevo instrumento llamado osciloscopio que vamos a explicar a cómo funciona. Voy a inyectar una señal cuadrada de un ciclo por segundo y con este instrumento me gustaría observar en esta oportunidad la forma y la dinámica de la señal del generador de funciones. Vemos que una de las entradas del osciloscopio está conectada a la salida del generador. Este instrumento permite visualizar cualquier tipo de señal o función hasta una frecuencia límite que depende de las características del instrumento. Actualmente un instrumento de 20 MHz, que significa que permite visualizar señales hasta 20 millones de ciclos por segundo, es un instrumento relativamente barato y accesible. Con él podríamos observar señales de audio, señales o frecuencias de estaciones de AM y hasta la banda de onda corta de 20 MHz. Pero que si quisiéramos observar la portadora de una estación de frecuencia modulada del orden de 100 MHz, necesitaríamos un osciloscopio cuyo ancho de banda fuese alrededor de unos 120 MHz mínimo y son menos accesibles y muy caros. De todos modos, para la electrónica digital, generalmente con un osciloscopio de 20 MHz es suficiente para poder trabajar y analizar los diferentes circuitos. Vamos a arrancar la simulación. Podemos observar en la pantalla superior el generador de señales que está ajustado a un ciclo por segundo, con un voltaje de señal de 10 voltios. La amplitud de la señal cuadrada es de 10 voltios. Y debajo tenemos la pantalla del osciloscopio. Vamos a describir algunas de las características de este instrumento. Y vuelvo a recordar que en estos videos que he elaborado no es un curso en profundidad de electrónica analógica o digital, sino es tratar de plantear introducciones más o menos profundas sobre las diferentes partes del aparato construido y los instrumentos utilizados, y así crear algún interés que sea introductorio para el amante de la física, la electrónica o la práctica de laboratorio. Volviendo al osciloscopio, la primera característica del fabricante para este osciloscopio es la posibilidad de observar 4 señales al mismo tiempo. Esto es lo que definimos como un osciloscopio de 4 canales. En la simulación tenemos conectado el canal A, solamente en aplicaciones posteriores de demostración utilizaremos los demás canales, ya que A, B, C y D son 4 canales diferentes y ajustables independientes. Vamos al canal A. El canal A tiene un ajuste en el sentido del eje vertical que nos muestra de alguna forma la amplitud de la señal medida en voltios, por lo cual vemos este ajuste amarillo que se encuentra aquí, correspondiente al canal A, en el cual lo tenemos ajustado a 2 voltios, que la escala puede ir de 20 volt a 2 milivolt. Un segundo control, que es común a todos los canales,
y nos permite ajustar el valor del tiempo para cada división en el sentido horizontal del instrumento. Resumiendo y activando la simulación. La pantalla permite observar una señal o función compuesta por una magnitud en voltios en función del tiempo, la primera en el sentido del eje Y y el tiempo en el eje X. Por lo tanto, nos permite observar fenómenos físicos tales como una corriente eléctrica alterna o continua, una oscilación mecánica a través de sensores externos, fenómenos cardíacos o cerebrales. El software en este caso especifica los siguientes parámetros de ajuste para este instrumento. Eje vertical, máximo 20 voltios por división a 2 milivoltios por división mínimo, con un multiplicador de 2.5 ajustable. Eje horizontal, máximo 200 milisegundos por división a 0.5 microsegundos con un multiplicador de 2.5. Con los datos anteriores estamos en condiciones de medir dos magnitudes importantes, su periodo y calcular la frecuencia en ciclos por segundos y la amplitud en voltios de la señal. A estas dos características importantísimas del tipo de señal a medir agregamos la tercera, que es la de observar en tiempo real el tipo o gráfica de la señal. Las más conocidas son sinusoide, cuadrada, diente de sierra, rampa, figura de Lisa-House, etc. ¿Cómo calculamos su amplitud en voltios? Vamos a calcular en el eje Y vertical la amplitud de la señal. Esta amplitud se le llama amplitud de pico a pico. Eso significa que debemos medir entre un pico de la señal máximo y su mínimo. Nosotros habíamos ajustado el canal a 2 voltios por división, que es lo que indica aquí debajo, y simplemente lo que tenemos que hacer es contar las divisiones que aplican sobre un máximo y un mínimo de la señal a medir. En este caso vamos a tomar cualquiera de ellas, este punto de aquí arriba, y contamos media división, una división, 2 divisiones, 3 divisiones, 4 divisiones y otra media división. Podríamos mover, para ser más exactos, el conteo. Podemos mover en el sentido vertical la señal, la forma de la señal. Y acá es más fácil contar una división, 2 divisiones, 3, 4, 5. Cada división son 2 voltios. Multiplicado por 5, el valor de pico a pico de esta señal son 10 voltios. Nosotros observamos en el generador, hemos ajustado a 10 voltios previamente el nivel de la señal. Hasta aquí hemos calculado una medida. ¿Cómo calculamos la segunda, que sería la frecuencia de esta señal? Podemos tomar un ciclo completo, previamente hemos ajustado las divisiones en el sentido del eje X, o sea horizontal, a 200 milisegundos. Por lo tanto, nosotros es tomar un ciclo completo, que es esta sección de aquí de la señal, y contar en sentido horizontal cuántas divisiones ocupa, o sea, una división, 2 divisiones, 3, 4, 5 divisiones. El cálculo de la frecuencia es la inversa del periodo, por lo tanto 1 sobre t es igual a 1 sobre 5 divisiones por 200 milisegundos, lo cual nos da un segundo. Entonces, el cálculo nos da un ciclo por segundo, que es lo que tenemos ajustado y genera nuestro generador de señales. Finalizando el capítulo, agregamos una tabla con algunas de las posibles, pero no únicas, posiciones de ajuste de la base de tiempo y su cálculo de la frecuencia en esta columna cada 2 divisiones. En los siguientes capítulos ampliaremos alguna otra característica de este instrumento llamado osciloscopio.
Retomamos ahora la simulación y resumiendo podemos decir que un tren de impulsos cuadrados con frecuencia de un ciclo por segundo y con los chips interconectados de esta forma, contaremos un ciclo de la señal cada un segundo. Si aumentamos la frecuencia de la señal, por ejemplo a 100 ciclos por segundo, y luego aumentamos la frecuencia, para ello utilizaremos el rango. Este control es el multiplicador, aumentando a la lectura de un ciclo la multiplicamos por 10, o sea, en este momento estamos contando 10 ciclos por segundo, aumentamos el multiplicador y en este punto estaríamos contando 100 ciclos por segundo. Observamos que evidentemente una cifra no es suficiente, inclusive no podemos observar ni siquiera el conteo de las décimas. Es evidente que necesitaremos más cifras para observar esta frecuencia. Pero recuerde que este módulo es solo de conteo. Hasta ahora lo que hemos intentado explicar es cómo se muestra una lectura en código decimal. Este módulo no tiene la habilidad de mostrar la frecuencia de la señal, sino simplemente cuenta un tren de impulsos. En cierta medida es un contador de eventos. Ello no es menor, ya que en electrónica, en algunos casos, es interesante o necesario contar los números de eventos durante cierto tiempo inicial TI y final TF definidos. A este instrumento se le llama contador o periodímetro, que es lo que estamos simulando en estos momentos. Por supuesto, con algunas sofisticaciones, como la posibilidad de contar entre tiempos ajustables iniciales y finales. Para que quede claro, el funcionamiento de un frecuencímetro nos indicaría en esta simulación una cifra constante. Por ejemplo, si volvemos al rango de un ciclo por segundo, no nos mostraría este conteo de eventos, sino una cifra que sería 1, lo que indicaría que es un ciclo por segundo. En el próximo capítulo ampliaremos la cantidad de dígitos, explicando algunas otras propiedades del módulo contador.